¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. En los últimos tiempos están apareciendo noticias e informaciones, algunas, os digo, prácticamente imposible de desentrelazar, salvo que seas un auténtico experto en maniobras financieras, alguna de ellas de un calado, podríamos decir, de una naturaleza cuando menos sospechosa, y de eso vamos a hablar bastante en este vídeo, y por todas estas noticias y demás tengo aquí suficiente material, pero hace ya un tiempo que yo no hablaba del asunto de la famosa zona franca de Barcelona y de la antigua fábrica de Nissan y del famoso hub de la descarbonización que fue adjudicado a una empresa que surge de la unión de la conjunción de dos empresas a su vez, una es QEV Technologies y la otra es BTech, ambas empresas de la provincia de Barcelona, ambas podríamos decir empresas en modo startup en lo que se refiere al desarrollo y a la fabricación de automóviles eléctricos. QEV Technologies ya lleva un recorrido a lo largo de su historia de ingeniería de automoción, pero siempre dando servicios a terceros o desarrollando automóviles de competición, nunca desarrollando automóviles en gran masa para producir en una fábrica, como digo, desarrollos de ingeniería, coches de competición, como fue los inicios de la Fórmula E, en unas maniobras muy curiosas en las que, bueno, pues los coches realmente venían con partes de muchos lugares del mundo y entre ellos participaba QEV, o haciendo autobuses o furgonetas eléctricas, sistemas de propulsión para encargos de otros estados, o el desarrollo de un hispano-suiza, por cierto, un automóvil eléctrico deportivo que ha sido un absoluto fiasco porque el mercado no ha comprado el proyecto ni el producto que les ofrecían al precio que se ofrecía, y pues es un producto que se ha quedado prácticamente o sin prácticamente en vía muerta ahora mismo, con muchísimos problemas técnicos entre medias también. Bueno, pues una empresa así, especializada en la ingeniería y sin experiencia en la fabricación en masa de automóviles, se postula para quedarse con las instalaciones de la zona franca de Barcelona, junto con otra, BTech, que viene de unos emprendedores que se dedican a hacer automóviles de rallies y hacen algunas digamos, cosas interesantes en el pasado, como coches eléctricos para competir en el Dakar, etcétera. Gente que viene de la competición, gente humilde dentro de lo que es este gigantesco mundo del automóvil, pero con un determinado poder adquisitivo para crear estos proyectos y estos productos. Claro, el tamaño de las empresas depende del factor en el que estén incluidas, es decir, con qué lo compares, ¿no? Si lo comparamos con una pyme española, pues son empresas enormes. Si lo comparamos con una empresa de automoción potente, como puede ser Magna, pues son empresas minúsculas o microscópicas, podríamos decir. Bueno, la cuestión es que en este canal os desvelamos cómo estas empresas denunciamos que lo único y exclusivamente, y aquí me voy a centrar, no quiero meter a todo el mundo en el mismo saco, me voy a centrar especialmente en el asunto famoso de QEV y sus maravillosos vehículos industriales eléctricos de la marca Zeroid, que, como sabéis, descubrimos en este canal que verdaderamente lo que eran coches chinos, furgonetas chinas, mejor dicho, que se iban a traer a nuestro país y que se anunciaron como una marca de productos nuevos, cuando lo que nos estaban colando era producto chino y además un producto que a día de hoy ya es un producto obsoleto. Y luego la marca salió a explicar con toda naturalidad que efectivamente esto era así, que van a decir, si es que era lo cierto, aunque ellos lo ocultaron, y que lo que pretendían era traer todos estos productos a Barcelona para ser fabricados en la antigua factoría de Nissan mediante el principio del CKD, el principio técnico del CKD, ni más ni menos que traer un vehículo despiezado de un lugar para luego ensamblarlo en otro lugar en concreto. Bueno, yo ya os conté que esta empresa no tenía ni la capacidad de poder montar una fábrica de automóviles ni comercial ni técnica. Descubrimos que lo que querían era montar coches a piezas y en todo esto hubo movimientos, algunos feos, ahora os hablo de BTech aparte, no lo voy a dejar, como por ejemplo que los sindicatos de la antigua Nissan se enfadaron conmigo un montón e incluso sacaron un comunicado poco menos diciendo que no tenía ni idea de lo que estaba hablando y que era un pseudo periodista y un larguísimo etcétera. ¿Sabéis lo que ha pasado desde entonces? Bueno, pues lo que ha pasado es que no ha pasado nada, que de momento el único que va cumpliendo el plan que había anunciado es los que tienen dinero, que son los de Acciona, a través de su empresa Silence, que se comprometieron a poner ahí una parte de su fabricación de motocicletas y en eso andan. Mientras tanto, los trabajadores de Nissan, ex trabajadores de Nissan, han seguido cobrando su sueldo y sus jugosas indemnizaciones que llegaban hasta final de este año 23. Y es ahora cuando se tenía que poner en marcha todo este gran proyecto para asimilar toda esta masa de empleo que se quedó tirada, se quedó colgada con la desaparición de la fábrica de Nissan. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde entonces?
pues no ha ocurrido poco o nada. ¿Y qué es lo que se sabe? Bueno, pues lo que se sabe es que hay muchísima tensión entre el hub de la descarbonización y los sindicatos y los representantes de estos trabajadores, y que una parte importante de estos trabajadores tienen que ser ya asimilados, tienen que ser asumidos por las empresas, porque hay que empezar a hacer algo, hay que empezar a producir algo. Recordemos, y esto es muy importante, que los PERTEs, es decir, las ayudas del Estado a la fabricación de automóviles, dotaron con más de 50 millones de euros a este conglomerado de empresas para empezar a funcionar. Y sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Hasta el punto que estos trabajadores ahora tendrían que pasar a engrosar la lista del desempleo. Solución. Bueno, pues la solución que se sigue enjuagando es con dinero público o consiguiendo dinero público para intentar seguir dilatando el proceso. Bueno, primero de todo, de los algo más de 700 trabajadores que tenían que ser asimilados actualmente, solo se han asimilado 110 y los otros 600 van a ser contratados de momento mediante el salario mínimo interprofesional, cuando se les prometió que a estas alturas de la película tendrían un contrato con el mismo convenio que el que marca el sector de la industria del automóvil, más un 20% extra añadido por encima del promedio del convenio. Realidad: contrato con el salario medio interprofesional. Os engañaron, os mintieron, os lo advertimos. Y no solo eso, sino que más de la mitad de estos trabajadores que van a formar parte de engrosar este hub se van a afiliar con un tipo de contrato específico que es mitad trabajo, mitad formación. Un trabajo de formación dual. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen que formarse teóricamente para empezar a producir y fabricar automóviles eléctricos. ¿Cuál es la verdadera explicación de todo esto? Que la formación dual regulada está subvencionada por el Estado. Y además de los 2 millones y pico que ha dado la Generalitat al proyecto, igualmente, además de los 50 y pico del PERTE, gracias a la formación dual les caen otros 4 millones de euros. Y todavía están pendientes de que la SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, le dé otra subvención más pública al proyecto para empezar a poder hacer algo ahí dentro. Pero es que ahora mismo hay tres derivadas más. ¿Qué es lo que pretende hacer QEV Technologies ahí dentro? ¿Cómo es ahora mismo la situación de QEV? Y también BTech, qué es lo que está pasando con este grupo, con esta empresa, de lo que te voy a hablar a continuación. Y aparte de estas tres cosas, vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en la fábrica de Almusafes de Ford y lo que está ocurriendo en la fábrica de SEAT. Así que sigamos y vamos por partes. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Este verano saltaba la noticia de que una empresa de la que no habrás oído hablar en tu vida, porque entre otras cosas no podríamos decir que es una empresa propiamente dicho, sino un vehículo de inversión especial, concretamente es una empresa que se denomina Empresa de Adquisición de Propósito Especial, acababa anunciando un acuerdo con QEV Technologies. Esta empresa Spear es ni más ni menos que una SPAC que cotiza en la bolsa de los Países Bajos, en Ámsterdam. Y como os digo, esto sería a propósito de un vídeo de aproximadamente 20-25 minutos con la ayuda de un asesor financiero para preparar todo el contenido que os tendría que leer para poder explicar exactamente en qué consiste todo este movimiento financiero, qué es lo que implica detrás y qué es lo que implica a nivel de inversores y de dineros que se mueven para un lado o para el otro, quién sale beneficiado, quién no. Pero lo que tienes que saber básica y esencialmente es que en el año 20 se comunicó con gran rimbombancia y alaracas que en España se había creado la primera sociedad con un propósito especial de adquisición, que es un vehículo financiero muy innovador que en ese momento estaba muy de moda y que la pandemia se llevó por delante, que es ni más ni menos que unir a un grupo de inversores en una sociedad que se van a la bolsa igualmente y cuyo propósito es única y exclusivamente acabar recaudando capital que se va a invertir en una futura compañía que tenga normalmente mucho potencial para el crecimiento tecnológico. Bueno, pues así es como se crea Spear, esta SPAC, que es, como digo, una sociedad que no tiene mayor misión en el futuro que acabar comprando o fusionándose con una gran empresa. Normalmente el propósito es que los inversores pongan el dinero, esto se lleva a el mercado bursátil y especialmente ya sea para entrar en el accionariado de una empresa o para comprar acciones de una empresa tecnológica que quiere salir a bolsa, acabar asimilándola, acabar captándola para que estos inversores puedan tener su dinero colocado en algo que va a crecer rápidamente en el futuro.
Y es muy interesante saber cómo al final esta empresa Spear ha acabado fusionándose con QEV. Pero lo llamativo, lo curioso, es que normalmente, como digo, el propósito de una de estas sociedades es acabar asimilando las acciones comprando una empresa tecnológica. Y aquí parece que ha sido como un poco al revés. Lo que ha habido es una fusión al final en la que QEV se supone que se beneficia de una masa de más de 200 millones de euros con la fusión resultante entre Spear y QEV Technologies. Así que digamos que de algún modo la empresa en principio se rearma financieramente. Pero es que por otro lado la empresa no tiene ningún tipo de inversión ni de desarrollo en ingeniería para producir en masa un automóvil en la Nissan de Barcelona. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y sobre todo, ¿por qué hace solamente unos meses la empresa que audita las cuentas de Spear sacó un informe público, puesto que cotizan en la bolsa y por lo tanto están muy monitorizados, diciendo que esta empresa no tenía ninguna viabilidad para su futuro y que si no hacía un movimiento rápido tendría que desaparecer? Y al final, de repente, se genera este movimiento en el que se acaban fusionando con QEV Technologies. Parece que por fin con el propósito con el que fue creado. Lo interesante y lo curioso es que esta SPAC nace no de capital extranjero, sino de capital de Valencia, que es de donde es uno de los principales accionistas iniciales de QEV Technologies. Y no solo eso también, sino que detrás de QEV Technologies hay una serie de accionistas que estaban en Valencia, que están familias muy ricas del País Vasco, de Castilla y León y también de Cataluña, que han ganado un montón de dinero con estos movimientos financieros sin que QEV Technologies haya hecho nada todavía relevante a nivel de producción en masa de productos como están vendiendo, e igualmente también han recibido un montón de dinero y de ayudas públicas que todavía están esperando recibir más sin que todavía hayan movido un dedo. Y lo más fuerte de todo esto, y lo más potente, es que después de todo este viaje que te he contado, en el que espero que no te hayas perdido, aunque es bastante probable que también, se resume en que han recibido un montón de pasta pública y en que no ha hecho nada, y ahora tienen la cara dura de decir que el futuro del hub de la descarbonización de Barcelona pasa porque venga una empresa de China, el fabricante de automóviles Chery, o una empresa de Estados Unidos a fabricar coches o camiones en el hub de la descarbonización. Así que básica y esencialmente lo que está haciendo QEV es pasar de ser, se supone que un promotor industrial en una zona de producción industrial para mantener en empleo, a un intermediario financiero / comercial en el que lo que hace es atraer productores de vehículos con su ingeniería, ya que ellos no son capaces, y mientras tanto llevarse un montón de dinero público en un sitio en el que generaría un gran malestar social que aquello acabara cerrando, mientras especulan de por medio. Este es el resumen de la situación, no es una cosa que yo me esté inventando ni con la que esté especulando, es simple y llanamente lo que ha pasado hasta aquí a falta de otros mejores anuncios. Así que al final resulta que el futuro del hub de la descarbonización de Barcelona depende de que un tercero venga de fuera a plantar su fábrica ahí, cuando los que nos vendieron que lo iban a hacer no lo han hecho como era obvio, y mientras tanto, como digo, se lo están llevando bien crudo con la pasta pública que le cae de todas partes, autoridades locales, autonómicas, españolas e igualmente también europeas. Por otro lado, BTech, la segunda parte del hub de la descarbonización, es algo mucho más modesto y de lo que se habla mucho menos que QEV, que siempre va buscando el titular grande y rembombante y los grandes anuncios. Es gente que quiere relanzar, como sabéis, la marca Ebro a partir de una reingeniería de la Nissan Navara con el desarrollo de piezas propias y la adaptación al futuro de ese producto, y que por lo tanto sí tienen cierto trabajo, digamos, y siguen los cauces habituales. Además han abierto una primera ronda de financiación pública, unos se van a la bolsa de Holanda a dar pelotazos con vehículos de inversión en los que básicamente dan vueltas en círculo los dineros para que acaben ganando los accionistas de referencia. Ellos han abierto una ronda de financiación, han sacado entre 20 y 25 millones de euros, que es a todas luces insuficiente para poder desarrollar con garantías un automóvil para el futuro, pero les da aire para poder seguir trabajando con la ingeniería. Y yo personalmente espero pronto poder pasar por BTech para que me cuenten exactamente su plan maestro y lo que están trabajando. Ahí se han contratado a buenos profesionales, por lo menos desde el punto de vista de desarrollo del negocio. Ahí se ha contratado gente, digamos, realista, y gente que tiene los pies en el suelo y cuya filosofía, desde luego, no es ir con la cultura del petardazo, aunque evidentemente esto del hub de la descarbonización de Barcelona era un caramelo demasiado interesante, puesto que no lo quería nadie como para meter la patita ahí a ver si también caía algo. La cuestión es que, como os digo, yo en el futuro espero poder hablar con BTech sobre QEV, está todo contado, y al final, desgraciadamente, y como ya os anuncié, no hay ni la intención ni la capacidad de poder producir en masa vehículos en ese lugar, porque directamente los promotores
en los plazos que se han vendido y en las condiciones en las que se han vendido no tienen esas capacidades. Y desgraciadamente, si te pones a mirar un poquito más allá, la situación no es mucho más venturosa en lo que se refiere a la industria del automóvil en España. En la fábrica de Almusafes se han llevado el grandísimo jarro de agua fría, Valencia, España, Ford, una fábrica modélica durante muchos lustros en lo que se refiere a la producción de automóviles para Ford a nivel mundial. Ahora Ford anuncia que debido al lento crecimiento de la cuota de mercado del automóvil eléctrico se van a retrasar las inversiones en la factoría, y esto directamente pone en peligro el futuro de estas instalaciones industriales, porque se les está acabando la vida útil del producto que ahí se produce. En este caso estamos hablando ya de un nivel de producción que no llega ni de lejos a los 300.000 unidades, y resulta que la Tourneo y la Tourneo Custom en el año 24 dejarán de producirse, con lo cual solamente le quedarían en sus líneas el Ford Kuga y el Ford Kuga híbrido enchufable, que producirían a raíz de pues, unos 150.000, en el mejor de los casos 175.000 unidades si el año 24 va bien. Se supone, o al menos eso dicen los sindicatos, que para que Almusafes tenga viabilidad no debe de bajar nunca de las 200.000 unidades producidas en esa fábrica. Y eso es lo que puede pasar si Ford no mete más carga de trabajo o busca alternativas para colocar ahí producto híbrido si es que el eléctrico no les funciona. De lo que se habla es que Ford querría retrasar la producción de automóviles eléctricos en la factoría del año 25 al año 27, que coincide con el retraso que ha tenido la normativa Euro 7. Y mientras tanto, básica y esencialmente, la fábrica de Almusafes se queda en el alambre. Y hablando de fábricas también, no es solo la fábrica de Martorell de SEAT, sino todo lo que mueve a su alrededor. Ha habido algunas buenas noticias para las fábricas auxiliares de SEAT, como que distintos componentes de los coches eléctricos de la plataforma pequeña se van a hacer en ese lugar, pero igualmente también algunos de los componentes eléctricos a los que se postulaba SEAT, concretamente en su factoría del Prat, donde ahora hacen sobre todo cajas de cambio, que van a ir perdiendo mercado poco a poco, se han perdido igualmente. Se ha perdido concretamente la carcasa de aluminio del motor, una nueva pieza de aluminio que recubre todo lo que es la batería, e igualmente también, por ejemplo, los palieres de los automóviles eléctricos se han perdido, mientras al menos 5 piezas distintas de esa plataforma igualmente también finalmente se van a producir en la factoría de SEAT. Es muy importante tener el máximo de piezas cerca de la factoría de Martorell para asegurar que ahí se van a hacer muchos coches y que además el empleo en la industria auxiliar que tiene la propia planta para suministrarse continúe funcionando. Os recuerdo que en el año 2018 SEAT produjo en su factoría de Martorell casi 700.000 unidades, 690.000, y a pesar de que se anuncian números muy buenos e ingresos récords en la marca, actualmente estamos hablando de que se va a acabar el año 24 con aproximadamente 400.000 coches producidos, y en el año 24 el objetivo es producir 440.000, lejos de esos récords de producción de 700.000 automóviles, aunque también es cierto que más allá del número de automóviles producidos está también la rentabilidad que cada automóvil le da al fabricante para poder ponderar bien el asunto. Y también está claro que cuantos más coches se fabriquen, al margen de los beneficios que saca el fabricante, más personas van a seguir siendo necesarias para producir en todos esos lugares. Así, querida familia, después de todo este viaje, esta es la situación que se está viviendo en la industria del automóvil ahora mismo en la parte del este, hasta que llegue la famosa fábrica de baterías de Valencia. Parece que las noticias en general, hay algunas noticias positivas, pero muchas de ellas son también negativas, y especial y específicamente es doloroso ver cómo, bueno, pues algunos nos hemos tenido que tragar algún que otro sapo por intentar contar la verdad, verdad que ahora a finales de 2023 ha quedado perfectamente desvelada. Lo que ocurra más allá, pues lo intentaremos seguir contando aquí en el canal, como siempre, con total independencia e intentando que sepáis la verdad, caiga quien caiga y pese a quien pese. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.